Vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Como les dije, vamos a ver modelamiento de base de datos, todos muy concentrados. La clase de hoy día es muy cortita, no dura más de 45 minutos, y después me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran, o en el transcurso, en el desarrollo de la clase también, por supuesto. ¿Ya? Muchas gracias. Ahí sí. Bien. Vamos entonces, como les decía, esto es la segunda unidad, dice diseño físico, modelamiento de bases de datos. Nosotros lo que hicimos en una primera parte de este curso, tiene todo lo que es la parte que corresponde a lo que es el ingeniero industrial, ¿cierto? De que detecta un problema de información, soluciona este problema de información a través de la propuesta de implementación de un sistema de información que va a solucionar esta falta de información que hay en una unidad, ¿cierto? En un grupo, e identifica que hay una cantidad de actores que necesita, ¿cierto?, utilizar este sistema con esta información. Eso es la propuesta que hacen ustedes. Esta propuesta que ustedes hacen, y que si se fijan la unidad anterior terminó con una tabla que le llamamos la tabla de agentes tecnológicos, particularmente, ¿cierto?, esta propuesta que ustedes terminan con esta tabla de agentes tecnológicos, nosotros ¿qué hacemos? Se la entregamos a la unidad de informática. Eso es lo que nosotros hacemos. Y la unidad de informática o una empresa externa de informática lo que hace es tomar los requerimientos de este ingeniero industrial, las toma e implementa este sistema de información de acuerdo a las características y especificaciones que le entrega el ingeniero industrial, ¿ya? Entonces, ahora que viene la parte del informático, es sumamente importante, estimados alumnos, que ustedes aprendan también esta parte, y si no alcanzan, ¿cierto?, por todas las circunstancias que se han acontecido en el desarrollo de este semestre, por favor, traten de investigar y traten de autoaprender esta parte, porque es sumamente importante. Hoy día se pide que los ingenieros tengan mucho conocimiento en la parte de Excel avanzado y también en modelamientos de bases de datos, ¿ya? Bien, entonces esta parte es donde nosotros comenzamos a generar este sistema de información. Y este sistema de información está compuesto de dos partes. Una parte es el corazón del sistema de información y que corresponde a la base de datos, que es el lugar, ¿cierto?, el recipiente donde nosotros vamos a colocar todos los datos adentro, que podríamos hacer como metáfora, ¿cierto?, como simulación, el disco duro del computador, la carpeta que nosotros tenemos donde vamos almacenando los datos. ¿Ya? Y por otro lado, debemos juntarlo con la interfase, que es lo que sale por pantalla, lo que el usuario mira por pantalla. Entonces, si nosotros juntamos esta base de datos con esta interfase, se transforma en este sistema de información. Ahora, ¿en qué vamos a trabajar nosotros particularmente ahora? En el corazón, en el lugar donde vamos a almacenar los datos. Ahora, ¿cuál es la forma de almacenar los datos? ¿Cuál es el desafío que tiene el modelamiento de las bases de datos? Es muy simple y es ver cómo vamos a ordenar los datos para que estos puedan ser alcanzados, ¿cierto?, por un sistema de procesamiento de datos lo más rápido posible. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros vamos a ver de qué manera diseñamos un tipo de almacenamiento para ellos que sea lo más efectivo, lo más eficiente posible, ¿ya? Entonces vamos a diseñar un modelo de bases de datos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Y para esto vamos a entrar a lo que se llama la segunda unidad y le vamos a llamar el diseño físico y dice modelamiento de base de datos. ¿Qué es básicamente esto? Cuando ustedes, por ejemplo, en su computador, ustedes tienen su disco duro y ustedes lo que hacen es generar carpetas.
En estas carpetas ustedes les ponen nombres a estas carpetas. Y estos nombres de carpetas, ¿cierto?, que ustedes le colocan, tiene que ver con el contenido de esas carpetas. Por lo tanto, ustedes lo que hacen es ordenar su información de tal manera que cuando ustedes busquen esa información, la encuentren lo más rápido posible. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar una forma de ordenar los datos para que cuando se necesiten, salgan lo más rápido posible. ¿Ya? Ese va a ser el desafío. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos como objetivo generar estructuras conceptuales. ¿Para qué? Para almacenamiento computacional y para hacer procedimientos de captura y rescate de datos. ¿Y por qué para almacenamiento computacional? Porque yo les acabo de decir que lo que vamos a hacer es almacenar los datos. Pero no sacamos nada con tener los datos almacenados, también los tenemos que sacar, por lo tanto tenemos que hacer procedimientos de captura y rescate de los datos. Los guardamos, pero también los rescatamos. Entonces ese es el objetivo de esta unidad, ¿ya? Ahora bien, dentro de los contenidos de esta unidad tenemos conceptos que son previos, vamos a ver algunos conceptos que son importantes, vamos a ver modelos de datos, vamos a ver un concepto que se llama diccionario de datos, que es sumamente importante, porque es el que nos va a permitir leer este modelo de bases de datos, y vamos a tener operadores algebraicos, dice básicos y relacionales, que son los que nos van a permitir a nosotros, como dice su nombre, operar con los datos, extraer los datos, ¿ya? Y esto que está aquí arriba corresponde a lo que es el almacenamiento, y esto que está acá abajo es lo que nos va a permitir extraer, o sea, trabajar, operar con los datos. Bien, algunos conceptos previos, yo me voy a ir saltando algunas cosas, ¿ya? Pero vamos a ver algo que es importante. Dice una base de datos, un conjunto de datos de operación almacenados y utilizado por los sistemas de aplicación de una empresa específica, ¿ya? Entonces aquí tenemos como concepto, desde el punto de vista semántico, un conjunto de datos, ¿cierto?, que nosotros necesitamos operar y que necesitamos almacenar, y que por supuesto va a ser utilizados por una unidad o por un conjunto de personas con un objetivo específico. Dice, ¿por qué una empresa debe optar por almacenar sus datos de operación en una base de datos integrada? Muchas empresas ustedes se van a encontrar con que tienen, que una unidad tiene una base de datos, otra unidad tiene otra base de datos, otra unidad tiene otra base de datos. Por ejemplo, el personaje Marcela Rossinelli puede estar en la base de datos de egresados de la Universidad de Santiago de Chile. El personaje Marcela Rossinelli puede estar, ¿cierto?, como en la base de datos de los profesores de la Universidad de Santiago de Chile. El personaje Marcela Rossinelli, ¿cierto?, puede estar en la base de datos del bienestar de la Universidad de Santiago de Chile. En circunstancias que ese mismo personaje repite una serie de datos. Nosotros deberíamos tener una base de datos integrada, ¿cierto?, que hay determinados registros que se repiten y que deberían estar en todas las bases de datos, y por supuesto hay ciertos registros que debería tener una unidad y hay otros que deberían tener otra. Por lo tanto, ustedes siempre tienen que velar porque hayan bases de datos que sean integradas, que sean únicas, que estén actualizadas y que todas las unidades accedan a la misma información. Entonces dice, un sistema de base de datos integrado proporciona a la empresa un control centralizado de sus datos de operación, los cuales constituyen uno de sus activos más valiosos. Hace muchos años atrás que se sentó y se descubrió de que las bases de datos son sumamente importantes. De hecho, hace muchos años atrás se produjeron muchos robos de bases de datos entre empresas. Muchos años atrás, hoy día constituye un delito, pero muchos años atrás incluso se robaban las bases de datos, se vendían las bases de datos entre empresas, y a uno, por ejemplo, le llegaba información o ofrecimiento de productos de empresas que uno no tenía idea porque tenía los datos de uno. Bien, conceptos previos. Dice, ventajas de tener un control centralizado de una base de datos: pueden reducirse la redundancia, que era lo que yo les acababa de decir, de repetir ciertos registros, ¿cierto?, que no tienen ningún sentido. Pueden evitarse inconsistencia, que en un lado aparezca una cosa y en otro lado aparezca otra. Los datos pueden compartirse, pueden aplicarse restricciones de seguridad y pueden conservarse la integridad de los datos. Bien.
También dentro de los conceptos previos es importante que ustedes sepan lo siguiente. Las bases de datos, de acuerdo con el enfoque que adoptan, que es la forma en que están representados los datos dentro de la base, para dar respuesta a las consultas de los usuarios pueden ser clasificados de 3 formas distintas, ¿ya? El primer enfoque, y es el que nosotros vamos a usar, es un enfoque relacional, y está basado en el concepto de relación. Si ustedes se fijan visualmente aquí, es como puras tablitas, son puras tablas que nosotros vamos relacionando entre sí. ¿Se dan cuenta? Y eso que las vamos relacionando constituye como un camino. Eso significa que esta tabla está ligada con esta, por lo tanto yo puedo sacar un dato de aquí, y como hay un camino que las une, después puedo ir y sacar otro dato de acá, y después puedo sacar otro dato de acá, y así sucesivamente. ¿Ya? Este es el tipo de base de datos, o el enfoque que nosotros vamos a ocupar, que es un enfoque relacional. ¿Ya? Y este enfoque relacional, como les digo, es un enfoque de tabla. Imagínense ustedes que cada una de estas tablas es como si fuera una planilla Excel. Entonces tenemos filas y tenemos columnas. Y eso es lo que nosotros vamos a generar como estructura. Es como un conjunto, ¿cierto?, de tablas que van a estar unidas entre sí. ¿Cuál es el desafío del diseño o modelo de esta base de datos? Es decir, ¿cuáles son las tablas? ¿Cómo se van a llamar estas tablas? Y cómo van a estar relacionadas entre sí. Hay otros modelos, ¿cierto?, que son usados en otros contextos, ¿cierto?, y que se llama, por ejemplo, el enfoque jerárquico. Los datos son representados en una estructura parecida a la de un árbol, como ustedes lo ven, ¿ya? Y por eso se llama, por su forma, se llaman jerárquicos. Y la última corresponde al enfoque de red, que está basado en la teoría de nodos, ¿ya? Y bueno, como dice aquí, basado en el concepto de conjuntos. Me imagino que tienen que haber visto ustedes la teoría de nodos, ¿ya? Nosotros, como les dije anteriormente, vamos a usar el enfoque relacional. Por lo tanto, ¿cierto?, todo lo que es operatoria la vamos a trabajar con el álgebra relacional. Entonces dice aquí que un modelo de datos es un lenguaje orientado a describir una base de datos. Típicamente un modelo de datos permite describir las estructuras de datos de la base, bueno, esta cuestión es más redundante, las estructuras de datos de la base, es decir, el tipo de datos que hay en la base y la forma en que se relacionan entre sí. Un modelo de datos, en palabras muy sencillas, ¿ya?, es una estructura gráfica que muestra cómo los datos están almacenados dentro de la base de datos. Eso es, cómo gráficamente nosotros podemos ver cómo estos datos están almacenados dentro de la base de datos. No es más que eso, ¿ya? Bien. ¿Cómo se construye esto? ¿Cómo nosotros llegamos a definir cómo vamos a almacenar estos datos? ¿Ya? Entonces dice, bueno, hay una metodología para eso. Así como nosotros teníamos una metodología para crear los mapas conversacionales, también hay una metodología para que podamos crear particularmente, ¿cierto?, esta teoría conceptual de definición de cómo vamos a tener almacenados los datos. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Hay un concepto que se llama de abstracción. Entonces dice que el proceso de abstracción es un proceso mental que se aplica al seleccionar algunas propiedades, ¿cierto?, excluyendo otras de un conjunto de objetos. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes ¿qué es esto?, ustedes miran esto e inmediatamente me imagino que ustedes pensaron que esto es una bicicleta. Pero, a diferencia de lo que ustedes pensaron, ¿cierto?, si uno la mira, este objeto no es una bicicleta. Entonces, ¿por qué no es una bicicleta? Porque le faltan los pedales. Y es lo que caracteriza a este objeto, que sí podríamos decir, quizá, que es un medio de transporte o de movilización. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo que el proceso de abstracción consiste en seleccionar propiedades de un objeto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Existen distintos tipos de abstracción. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que miren su habitación o la habitación en la que están, y les digo, ¿cuántas luces hay en su habitación?
ustedes van a empezar a rastrear su habitación, la van a mirar alrededor y van a empezar a contar las luces. Si se fijan, la pregunta que yo les hice es bastante ambigua, porque ustedes dicen luces, luces, ¿qué entiendo por luz? Entonces el cerebro hace un proceso mental, un proceso de abstracción donde mira y dice, ah, no, esto es un cuadro. No, esto es una lámpara. Pero ¿tiene luz? Sí, tiene luz. Y esto, entonces, empieza a clasificar y a ver y a desechar o a aceptar que algunos objetos sí son luces y otros no. Eso es lo que uno dice o le llama un proceso de abstracción. Existen distintos tipos de abstracción, hay abstracciones de clasificación. Dice, un concepto es clase si representa la realidad por propiedades comunes. Ejemplo, la clase bicicleta tiene miembros que son bicicletas. O sea, hay una clasificación de las bicicletas. Por ejemplo, bicicleta roja, bicicross, bicimoto. Bueno, hay un montón de tipos de bicicleta. Yo no soy experta en bicicleta, pero hay distintos tipos de bicicleta. Si yo digo, ¿cuál es la clasificación de los días de la semana? Ustedes me van a decir lunes, martes, miércoles, etc. Después, por ejemplo, también hay un proceso de abstracción de agregación. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos de lo particular a lo general. Entonces dice, define una clase a partir de otras clases que representan sus componentes. O sea, lo que me está diciendo es que voy de lo particular a lo general. Antes vimos y partimos de lo general a lo particular. Entonces dice, ejemplo, las clases pedal, rueda, manilla, ¿qué clases forman? Y ahí sí forman bicicleta. Pero si se fija, la abstracción de agregación va de lo particular a lo general. Después, ¿qué tenemos? Abstracción de generalización. Dice, define una relación entre los elementos de dos o más clases. ¿Ya? Entonces dice, ejemplo, la clase vehículo es generalización de las clases bicicleta, auto. Por ejemplo, la imagen que yo les mostré al principio perfectamente la podríamos clasificar como un vehículo. Un vehículo que tiene dos ruedas. No necesariamente llamarle bicicleta, pero es un vehículo de dos ruedas. Miren esto. Esto es abstracción de generalización. Yo puedo hablar de personas. Eso es una generalización. Yo podría decir que persona está compuesto por hombre y por mujer. ¿Y por qué digo podría? Porque yo estoy definiendo la generalización persona. Ustedes podrían definir la generalización persona en una subdivisión mayor que la mía. ¿Por qué? Porque son ustedes los que están modelando. Entonces, este es un ejemplo de generalización. Abstracción de generalización también podría ser persona, y yo podría decir dentro de persona, yo podría decir que está dividido en nombre, en cargo, en hombre, y hombre a su vez podría estar dividido en situación militar. Lo que a mí me interese definir dentro del contexto, ¿cierto?, de la información que yo deseo guardar en la base de datos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que lo que hace es reclutar guardia, evidentemente para mí va a ser importante esto, la situación militar. Supongamos que yo tengo una empresa que recluta vendedores, o que a lo mejor recluta promotores. Es muy probable que yo no ponga la situación militar, porque a mí no me interesa en absoluto, pero sí a lo mejor voy a colocar la altura, a lo mejor color de pelo, color de tez, ¿cierto? Si estoy pensando en promotores, ¿ya? Entonces dice, las abstracciones definidas para una clase genérica son heredadas por las clases subconjuntos o componentes. Esto es un subconjunto de este, ¿ya? Bien, dice correspondencia entre clases. Hay algo que se llama agregación binaria, y esto es una correspondencia establecida entre dos clases. Ejemplo, agregación binaria usar. Persona usa edificio. Miren, no sé si les suena esto, tienen que haberlo visto, ¿no? Agregación binaria. ¿Se acuerdan que por eso les dije que íbamos a usar el álgebra relacional? ¿Cómo se lee esto? Aquí hay persona, usa es la relación.
lo que relaciona. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré, ¿cierto?, el tipo de modelo de base de datos que íbamos a usar? Que buscábamos las relaciones entre las tablas. Esto es lo que relaciona. Persona usa edificio. Entonces aquí yo podría decir, una persona usa un edificio. O una persona podría usar uno o más edificios, por lo tanto la relación es uno es a uno, y aquí es uno es a muchos. Acá yo podría decir que un edificio es usado por una persona, o yo podría decir que un edificio es usado por una o más personas, ¿ya? Ahí empezamos a establecer las relaciones que existen entre esta, valga la redundancia, relación que existe entre persona usa edificio. Acá hay otro ejemplo, miren, que también es correspondencia entre clases, con la agregación binaria conducir. Persona conduce automóvil. Yo podría decir que una persona conduce uno o más automóviles. O podría decir que un automóvil es conducido por una persona. O un automóvil es conducido por una o más personas. Lo que está mostrando aquí que hay una relación muchos a muchos, ¿ya? Uno es a uno, uno es a muchos, muchos es a uno o muchos es a muchos. Las relaciones muchos, muchos es a muchos se dividen y uno las separa y coloca muchos es a uno y uno es a muchos. Las separa, ¿ya? Entonces uno podría establecer uno es a uno, uno es a muchos y muchos es a uno. Esos son los tipos de relaciones que podría uno establecer cuando las cuenta. Vamos a otros conceptos. Modelo de datos, aquí dice que son conceptos utilizados para describir teóricamente los datos comprometidos en la descripción lógico-abstracta. Ah, miren lo que encontramos aquí. ¿Por qué nos habla de la descripción lógico-abstracta? Nosotros comenzamos en un inicio nuestro proceso, ¿cierto?, de desarrollo de nuestro proyecto con la descripción funcional. Con eso comenzamos, con nuestra descripción funcional. Y si se acuerdan, la descripción funcional era la narrativa de cómo funcionaba el proceso o la situación en el momento en que ustedes hicieron el levantamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos ahora? Dice descripción lógico-abstracta. La descripción lógico-abstracta es lo que ustedes hicieron, que es la descripción de cómo debería funcionar la situación con esta incorporación de este sistema de información que ustedes, ¿cierto?, determinaron que se iba a usar para mejorar la situación problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que nosotros lo que vamos a usar ahora va a ser particularmente la descripción lógico-abstracta para poder generar este modelo de bases de datos, ¿ya? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a ocupar la metodología para poder hacer nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, abstracción por clasificación y generalización, entidad. ¿Qué es lo que es la entidad? Dice, en todo cosa, particularmente la descripción, ya aquí no explica mucho, dice, ejemplo, persona, cliente. Entidad particularmente es nuestro objeto de estudio, eso es nuestra entidad. Por ejemplo, cuando decía, persona usa automóvil, entonces entidad es persona. Entidad es automóvil, porque esos dos son los objetos de estudio. O cuando yo digo, chofer conduce automóvil, entonces quiere decir que chofer es entidad. Quiere decir que automóvil es entidad. Ambos son objetos de estudio, ¿ya? Abstracción por agregación, atributo, descriptor o calificador de la entidad. ¿Qué significa el atributo? Son las características de la entidad.
lo que los caracteriza, lo que los identifica de manera única. Por ejemplo, ¿qué es lo que, si nosotros decimos que vehículo es la entidad, bueno, y yo digo, ¿cuáles son los atributos de vehículo? Bueno, entonces estoy preguntando, ¿cuáles son las características de vehículo? Eso quiere decir, ¿cuáles son las características que identifican de manera única a ese vehículo? El color, número de chasis, por ejemplo, el número de la patente, el modelo del vehículo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, en este caso aquí me aparecen atributos, por ejemplo, tenemos que decir de quién. Atributo dice que es el descriptor o calificador de la entidad. Ejemplo, atributos de cliente, root, apellido, nombre, dirección. Atributos de un cliente. Los atributos de ustedes particularmente, el primero que se coloca es el que lo identifica de manera única. ¿Qué atributo a nosotros nos identifica de manera única? El root. ¿Qué atributo, no sé, identifica de manera única a un vehículo? El número del chasis, por ejemplo. Vamos entonces, modelos de datos y otros conceptos. Finalmente tenemos la entidad, el atributo y las relaciones. ¿Cuáles son las relaciones? Lo que les explicaba anteriormente, la asociación entre dos entidades. Ejemplo, cliente, compra, producto. ¿Cuál es la relación? Compra. ¿Qué es lo que es cliente? Entidad. ¿Qué es lo que es compra? Relación. ¿Qué es lo que es producto? Entidad. Y la cardinalidad es la expresión numérica de la relación. ¿Cuál era la cardinalidad? 1 es a 1, 1 es a muchos, muchos es a 1. ¿Ya? Ahora, existe, igual como cuando nosotros hacíamos los mapas de proceso o hacíamos los mapas conversacionales, existen convenciones de representación. Esas representaciones son reconocidas a nivel de todo el mundo. Por lo tanto, para el modelo de las bases de datos existe exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice la convención de representación? Nos está diciendo que para una entidad tenemos que representarla a través de un rectángulo de puntas redondas, nombre en singular y mayúscula. ¿Ya? Y el atributo es una lista vertical debajo del nombre de la entidad. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Nos dice la entidad, en este caso cliente, dice que es un rectángulo de puntas redondas, ahí está el rectángulo de puntas redondas, nombre en singular, cliente, y mayúscula. Y atributo, lista vertical, debajo del nombre de la entidad. Root del cliente, apellido paterno del cliente, materno del cliente, nombre, etc. Ojo con una cosa, pongan atención aquí. El primer atributo que aparece debajo de la entidad, que es el root, es el atributo que identifica de manera única a la entidad. Única. Por lo tanto, ¿cierto? El primero que ustedes colocan siempre es el que identifica de manera única a la entidad. El segundo, y este por lo tanto pasa a ser la llave primaria. ¿Qué significa la llave primaria? Es la que tiene la mayor fuerza de búsqueda. Quiere decir que si yo busco por root, me tiene que arrojar como resultado un único registro. Si el segundo corresponde a la llave secundaria, el tercero corresponde a la llave terciaria. Por lo tanto, si su mamá le pide que vaya a pagarle la cuenta de la luz, por ejemplo. Entonces usted dice, mire, ¿sabe qué? Que quiero pagar la cuenta de la luz. Y la cajera le dice, número de cliente, quiere decir, ¿cierto? Que esa es la llave primaria. Y ese es el registro que identifica de manera única el pago de la cuenta, ¿cierto? De la casa de su mamá. Y si usted le dice, uy, ¿sabe qué? Que no me sé el número de cliente. Entonces, pues a lo mejor la cajera le dice, root de su mamá, o ¿sabe qué? No me lo sé. Quiere decir que ese segundo dato que le están pidiendo corresponde a la clave, a la llave secundaria. O ¿sabe qué? No me lo sé. Dirección de la casa, quiere decir que eso corresponde
a la llave terciaria. ¿Se entiende, no? La idea. Entonces, llave primaria, secundaria y terciaria. Si hay alguien, por ejemplo, que le dice, ah, no, si no se sabe el número de clientes, entonces no puede pagar, eso no es cierto, porque siempre las bases de datos tienen llave primaria, secundaria, terciaria, para que usted tenga alternativas de búsqueda. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor no lo va a encontrar de manera única, pero sí seguramente la llave primaria va a ser, en este caso, el número del cliente, y la secundaria es muy probable que sea la dirección. ¿Ya? Si tienen dudas, me paran. Bien, ahora tenemos una convención de representación también para las relaciones. En el caso de las relaciones, yo les mostré a ustedes, ¿cierto?, que es la que une dos entidades. Por lo tanto, esto que está aquí al medio corresponde a lo que es la relación. Entonces aquí tenemos dos entidades, cliente, producto, y tenemos una relación. ¿Qué es lo que son los palitos que están aquí o las patitas de gallo que están acá? Y corresponden a la cardinalidad, que es lo que yo les había dicho de contar, cuantificar la relación. Entonces dice que un cliente compra muchos productos, ¿ya? Entonces de izquierda a derecha nosotros vamos a ocupar la cardinalidad que está afuera. Entonces dice, un cliente compra muchos productos, ¿ya? Y de derecha a izquierda vamos a ocupar la relación que está acá abajo. Y dice que un producto es comprado por un cliente, ¿ya? Entonces, de derecha a izquierda, la relación es la que está aquí abajo. Bien, ¿cuál va a ser la metodología que nosotros vamos a usar, como les decía anteriormente, para tomar la descripción lógico-abstracta, hacer este barrido y a partir de eso nosotros poder obtener este modelo de bases de datos? Dice que hay que hacer un análisis de sustantivo. ¿Qué significa esto? Significa que, supongamos que la descripción lógico-abstracta tiene, por ejemplo, 3 párrafos, ¿ya? Nosotros vamos a hacer este análisis de sustantivo en cada uno de los párrafos. Entonces dice, lo que se hace es un recorrido del texto de la descripción lógico-abstracta marcando los sustantivos o pronombres, lo que representa la búsqueda de entidades candidatas, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer párrafo, vamos a subrayar, por ejemplo, con lápiz verde todos los sustantivos que encontremos. Y todos esos van a ser candidatos a entidades. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar una tabla de 3 columnas, como la que está aquí, ¿cierto? Y nosotros vamos a colocar sustantivos que encontramos y aquí van a colocar todos los sustantivos que ustedes encontraron. Aquí en la validez van a colocar si es válido o no es válido. Y aquí en el criterio van a colocar por qué. Podríamos encontrar sustantivos que efectivamente son sustantivos, pero a nosotros no nos interesa porque no están dentro de nuestro análisis, ¿ya? Después vamos a llegar, y a este mismo párrafo, vamos a hacer un análisis de adjetivos, y vamos a buscar todos los adjetivos que encontremos en ese mismo párrafo, estamos en el párrafo 1. ¿Y por qué? Vamos a generar también una tabla, ¿cierto?, de 3 columnas, y vamos a colocar una tabla de 3 columnas por cada uno de las entidades, ¿cierto?, o que nosotros encontramos en el apartado anterior. Nosotros en el anterior dijimos candidatos, ¿cierto?, a ser entidades. Entonces aquí se dice, para la entidad cliente, generamos una tabla de 3 columnas y colocamos los atributos. Si se fijan, aquí colocamos si es válido o no es válido, y aquí vamos a colocar el criterio. En el root vamos a colocar es válido, porque es el identificador. Hobby, por ejemplo, es un atributo de alguien, pero no es válido. ¿Por qué? Porque no nos interesa el hobby. A lo mejor, por ejemplo, si estamos constituyendo una base de datos de personal para reclutar gente, por ejemplo, o la base de datos del personal de una empresa, el hobby sí podría ser importante, porque hoy en día preguntan las personas si efectivamente uno tiene hobbies o no tiene hobby, qué otras cosas hace aparte de estudiar o aparte de trabajar, por ejemplo. Y también tenemos el análisis de verbo.
Vamos a marcar todos los verbos que encontremos en este primer párrafo. Y los verbos van a ser candidatos a relaciones. Candidato a relaciones. Pero aquí vamos a hacer una tabla de 5 columnas. ¿Y por qué? Porque las relaciones conectan dos entidades. Por lo tanto, vamos a decir, para las entidades chofer y camión, ¿cierto? Vamos a poner entidad, relación, entidad, y vamos a colocar, repetimos estas otras columnas, validez y criterio. Entonces, para chofer maneja camión, es válido porque nos interesa el transporte, por ejemplo. Y aquí, chofer limpia camión, no es válido porque no nos interesa, no es el foco de esto. Esto que yo acabo de mostrar aquí lo vamos a hacer por cada uno de los párrafos que constituyen la descripción lógico-abstracta que ustedes generaron o inventaron. Y vamos a confeccionar un borrador modelo, un modelo de borrador. ¿Y qué es lo que va a tener este modelo de borrador? Va a tener lo que aparece aquí. Ustedes van a colocar solo las entidades con sus respectivos atributos y las relaciones, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer, nada más. La cardinalidad uno la coloca solamente al final. ¿Por qué? Porque ustedes van a generar un modelo borrador por cada uno de los párrafos. Por lo tanto, si la descripción lógico-abstracta tenía 3 párrafos, ustedes van a obtener 3 modelos borrador. ¿Ya? Y después, cuando ya tengan estos 3 modelos borrador, los van a fusionar y obtienen el modelo final, y ahí sí van a generar la cardinalidad. ¿Ya? Ahí sí le colocan en el modelo final la cardinalidad. Ahí tienen un modelo definitivo, ¿ya? Bien. Una vez que nosotros tenemos este modelo, ya tenemos el modelo, vamos a generar algo que se llama diccionario de datos. Ahora, ¿qué es el diccionario de datos? Dice que es la base de datos acerca de los datos que participan en la solución del diseñador. La verdad que está medio complicado, pero aquí sí está fácil de entender. Miren lo que es el diccionario de datos. Muchas veces, ustedes no sé si se han fijado, en los sistemas tenemos nombres de columna, nos dice, por ejemplo, este es el nombre de la columna, y nos dice ACT-COD, y uno podría deducir código de la actividad, pero no es tan fácil deducirlo. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno hace? Uno dice, a ver, muéstrame el modelo de datos y tráeme el diccionario de datos. Entonces yo voy a ver una columna, como por ejemplo esta que está aquí, que está bien difícil de deducir qué es lo que cuál es el contenido de esa columna, y yo pido el diccionario de datos y veo descripción, digo yo, esto es código de la actividad. ¿Y qué es lo que es esto que yo pensé que era código de la actividad? Código de la actividad económica. ¿Y qué me está diciendo? Que este registro contiene un tipo de variable que es chat de tipo carácter. Me está diciendo que el largo que me acepta ese registro es de 15 caracteres. Y en la N significa si es null o no null. ¿Y qué significa null o no null? Que es esos asteriscos que aparecen cuando uno está llenando, ¿cierto? Un registro, que si dice null o no null, significa que si dice no null es que no me permite que ese registro quede vacío. Eso es lo que pasa, ¿ya? Entonces el diccionario de datos me va a decir cuál es el nombre de la columna, cuál es su contenido, qué tipo de datos es el que acepta, el largo, y si es nulo o no nulo. Ahora bien, eso corresponde a lo que es el registro, el modelo de datos, ¿cierto? Y que me muestra cómo los datos están almacenados, ¿ya? Eso es lo que me muestra. Pero ahora yo necesito, ya están los datos almacenados, yo necesito extraer esos datos. Entonces, ¿cómo saco esos datos? ¿Cómo los saco del módulo? Entonces dice, existen 2 tipos de operadores algebraicos, los básicos y los relacionales. Entonces dice, los operadores básicos permiten
permiten crear, aquí dice crear la plataforma, ¿ya? Esos son los básicos, los que permiten crear la estructura conceptual. Facilitan la creación de la base de datos y el poblamiento de la misma. Los operadores básicos más usados son crear la base de datos, expandir, usar, eliminar. Entonces, un ejemplo de esto es, esta es la forma de crear una tabla. Crear, que esto es lo que deberían haber visto en el laboratorio, que es lo que tienen que, o tienen que ver en el laboratorio, que yo voy a hablar con Jonathan para que lo puedan ver. Crear tabla chofer. Van a crear aquí los atributos, que es root, y dice que va a ser de tipo carácter, va a tener un largo de 11, y dice que no null. Eso significa que está obligada a las personas a ingresar el root. Después dice nombre, el nombre del chofer, dice que va a ser de tipo carácter, va a tener un largo máximo de 20, y dice no null, o sea que no se lo pueden saltar, tienen que colocar el nombre. Después dice tipo camión, por ejemplo, va a ser de tipo entero, y dice no null. Observación va a ser de tipo carácter y va a tener un largo de 50, etc. Así se crea. Yo voy a hablar con Jonathan para que el próximo martes les pueda hacer una clase de esto. Operadores relacionales, o el viernes, no sé, voy a conversar con él para ver de qué manera se puede un poquito tratar de que vean algo por lo menos de esto. Operadores relacionales. Ya dentro de los operadores relacionales dice, permite el rescate o la recuperación de los datos, los que pueden ser previamente procesados. Los operadores relacionales más usados son recuperación simple, recuperación calificada. ¿Qué significa esto? Significa, en otras palabras, que yo quiero saber todos los alumnos del ramo de sistemas de información diurno de ingeniería de ejecución industrial que obtuvieron una nota promedio superior a 5 y que en general tienen un promedio superior a 4,5. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que me permite esto a mí? Hacer consultas. Me permite programar consultas. Si ustedes dijeron, por ejemplo, que el problema de información era que había desconocimiento acerca del stock de las materias primas, bueno, esto es lo que a mí me permite programar dentro del sistema la consulta de, por ejemplo, necesito saber el stock que queda de un determinado producto y eso se programa. Esto es, estimados alumnos, lo que nos permite a nosotros programar esas consultas. Bien, eso es la segunda unidad que corresponde a lo que es el modelamiento de bases de datos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Profe, Y díganme, ¿qué Kevin. era lo que era varchar? Ah, es una variable de tipo carácter. Eso significa que, por ejemplo, te admite que cuando tú escribes pueden ser solamente caracteres, lo que tú puedes ingresar. Si tú, por ejemplo, en una variable, supongamos que hay un registro que se llama edad, ¿ya? Entonces, si yo quiero que en edad tú coloques, el usuario en la base de datos coloque su edad, yo llego y digo, voy a aceptar que sea de tipo entero. Y eso significa que el sistema sabe que tú puedes colocar solamente números. ¿Me entiendes? Es una forma de validar la información que se ingresa. Si tú, por ejemplo, no sé, supongamos que nosotros vendemos sillones, tú implementas una base de datos de stock. Entonces tú en la parte de productos, en cantidad de productos, lo defines, la cantidad de productos lo defines de tipo entero, porque tú no tienes un sillón y medio, tienes un sillón, ¿no? Por lo tanto lo defines de tipo entero. ¿Se entiende? Sí, profe. Esa es la idea. ¿Alguna duda, alguna consulta? Entonces, me surgió una duda con respecto a esa pregunta, que en el PPT había lo que era como la variable carácter, varchar, y lo otro que era el carácter normal, char. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? ¿Cómo? ¿Y la otra qué cosa? El char, el carácter, porque en la tabla que mostraba, arriba salía varchar y abajo salía un char nomás. No Es lo salía mismo. conectar. Es lo mismo.
Ah, ya, ya. Sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Profe, y si quiero que el cliente o el usuario coloque como números con decimales, ¿cuál sería el...? ¿Cuáles son los números con decimales? Pero en el programa dice ahí... Ah, ya, ¿Sí? ¿Cuáles entonces, son los números con decimales? Los números eh, racionales. relacionales, muy bien. Entonces se definen como reales, Ya. ¿ya? Se definen como reales. Entonces, estimados alumnos, ustedes, por ejemplo, bueno, mi deseo era que hubiéramos terminado por lo menos con el modelamiento de la base de datos. Por eso les decía que voy a hablar con el profesor de laboratorio para ver si puede trabajar un poquito más con ustedes el modelo de bases de datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque particularmente es importante. La idea es lo siguiente, que ustedes sean capaces de establecer cuál es el modelo que necesitan, cuál es el modelo de datos que ustedes necesitan para que efectivamente puedan tener almacenada la información que dijeron que faltaba. Por ejemplo, si alguien dijo que le faltaba información acerca del stock, ¿ya? De los productos, entonces quiere decir que tenemos que generar una entidad producto y necesitamos saber cuánto existe de ese producto. Entonces necesitamos saber cuánto entró de ese producto y cuánto salió de ese producto. ¿Me explico? Entonces la idea era poder generar un modelo de base de datos de su proyecto. Entonces lo que yo voy a hacer, lo que le voy a decir al profesor de laboratorio, que tienen que terminar, sea como sea, con un modelo, ¿ya? De base de datos del proyecto de ustedes. De hecho, lo voy a llamar ahora para que les coloque algún tipo de evaluación o la entrega de algún trabajo que ustedes hagan de esto, ¿ya? Entonces voy a buscar la manera de que el próximo martes se haga algún taller o algo de modelos de bases de datos con este tema, ¿ya? Si no lo hace él, lo voy a hacer yo, ¿ya? Entonces, Profe, disculpe, es sí. que la otra semana para el martes tenemos fijado una presentación. ¿Eso iría igual o no? ¿Cuál era la presentación que tenían ustedes? ¿De qué era? De modelamiento de base de datos. Es que lo que pasa es que sí, que yo, Loreto, quería que hicieran la presentación de modelos de base de datos, pero me acabo de enterar de que no han visto nada en el laboratorio. ¿Me entiendes? Sí, sí, se entiende. Entonces está como difícil pedirles que hagan una presentación de modelos de base de datos. Ahora, si han hecho algo, claro, entonces, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir que el próximo martes me traigan un modelo de base de datos de cómo creen ustedes que sería el modelo de la base de datos del proyecto de ustedes, cómo debería ser, y lo vamos a trabajar en clase junto conmigo. ¿Ya? ¿Estamos? Y lo vamos a evaluar solamente como un avance. Pero, ¿Ya? profe, disculpe, entonces eso lo hacemos sí o sí o esperamos que nos confirme después de que hable con el profe. No, sí o sí, ustedes tienen que traer el modelo de base de datos, porque por último, si estoy yo o lo hace el profe, lo corregimos, pues trabajamos en base a lo que tienen. Ya, profe. No, eso sí o sí lo tienen que traer como base, ¿ya? Ya. Y, profe, Tienen que traer una propuesta de modelo de base de datos para su proyecto, ¿ya? el otro viernes tenemos alguna evaluación.
El próximo viernes. ¿No tienen los viernes clases conmigo? No, es que una vez dijo que a lo mejor iba a hacer una evaluación el viernes, pero no sé si eso va aún. No, yo lo que quiero es que tengan la mayor instancia con el laboratorio. Yo lo que voy a hacer es que la próxima semana les voy a entregar todas las notas que tienen de la unidad 1 y les voy a agregar, conmigo van a terminar con la presentación que hagan la próxima semana del modelo de bases de datos. ¿Ya? Lo que más me importa ahora es que yo no sabía que estaban tan atrasados en el laboratorio, no sabía que se habían dedicado puro a trabajar en Visay. Entonces lo que más me interesa es que a ver si pueden avanzar un poquito más en el modelo de base de datos y hasta ahí llegamos, es lo que alcanzamos a llegar nomás, nada más. ¿Ya, Loreto? Ya, profe. ¿Les queda claro lo que tienen que traer la próxima semana, indistinto que estén conmigo o con el otro profe? Profe, entonces para la próxima semana igual lo traemos, o sea, como dibujado o lo podemos traer en el MySQL, igual, lo que O avancemos. sea, si lo pueden traer en MySQL, yo feliz. Ya, y eso es lo que va a evaluar entonces, lo que Eso es lo tengamos que en voy a ese... evaluar. Sí, y voy a hablar con el profesor de laboratorio para que trabaje con ustedes. De hecho, lo voy a llamar ahora mismo para que trabaje con ustedes en el modelo de su proyecto. Ya. Sí, igual nosotros tenemos el viernes clases con el profe. Ya, qué bueno que tengan el viernes. Entonces les voy a decir que trabaje con ustedes en el modelo para que hagan una buena presentación el próximo martes y con eso terminamos y damos por cerrado la parte de teoría del ramo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Y yo ahí les voy Profe, a hacer entrega de las notas que llevan hasta ahora, por supuesto, están todos aprobados, no hay nadie que tenga rojo. ya no, Dígame. eso mismo le iba a decir lo de las No, notas pues de no hay la nadie primera que PEP. tenga rojo si son puras presentaciones que han hecho. Y en las pruebas les fue bastante bien, a pesar de que los análisis estaban bien distintos. Los enfoques que hicieron estaban bien diferentes, que era lo esperado en todo caso, porque la prueba estaba para hacer distintos tipos de análisis, no había una pauta única. Bueno, se los dije a todos en la prueba en todo caso que no había una pauta única. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, mis queridos alumnos, a trabajar, por favor, les pido que trabajen mucho, que estudien, vuelvan a ver la clase y espero que puedan trabajar con el profesor del laboratorio para que traigan una buena presentación el próximo martes y puedan aprender lo más posible esta parte que es muy importante. ¿Ya? Profesor.